Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Josephine Haynes, que en el capítulo anterior, chicas, yo estaba vuelta de la risa. Sí, chicas, como les he venido diciendo, ya nada más falta el ring entre estos dos. Y las palomitas yo comiéndolas, porque de verdad es un deleite ver las peleas de Candy y Terry. Es que Terry tiene que darse cuenta que un matrimonio conlleva a que tu esposa o tu esposo sepa todo el meollo del asunto, de todo. Bueno, casi todo. Pero conociendo a Candy, Dios mío, él sabía perfectamente que Candy no se iba a quedar con las manos cruzadas. Conocemos a Candy, chicas, ni modo que él no sepa desde dónde Candy está en su vida. Si nosotros recordamos, retrocedemos, le damos, ¿cómo le decíamos en los 90s cuando retrocedíamos la cinta? Pues sí, retroceder. ¿Desde cuándo Candy está en la vida de Terry? Desde que se encontraron en ese barco con niebla en medio del mar, donde ella percibe una tristeza inmensa en ese chico. Pasa el tiempo, pasa lo que tiene que pasar. Terry le pide ayuda a su papá para poder ayudar a Candy. Entonces, y todavía no sabe manejar las palabras para decirle a Candy: mira, Candy, no quiero que te involucres, es un asunto que ya tiene muchos años. O sea, es que explotan los dos, chicas, y como se lo dijo Terry a Candy, pues yo también hubiera explotado, sinceramente, porque pues Candy ya era parte de esa familia desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, mi querido Terry sí se pasó de la raya un poquito. Y Candy, pues Candy ya la conocemos, chicas. O sea, Candy siendo Candy. Pero bueno, ¿qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado La temporada de Narcisos? Capítulo 10, parte 5. Señora Graham, señora Granchester. Ella se quedó callada un momento, en parte consternada y en parte halagada. Este inesperado vistazo a la psique masculina representaba un parteaguas en su conocimiento acerca del sexo opuesto. De repente, considerando sus expectativas previas en el amor físico, una pregunta impensable atravesó por su mente. Para su gran sorpresa, reunió el coraje para hacerla. ¿Qué otras fantasías de ese tipo has tenido? Él difícilmente podía creer que ella estaba mostrando interés en el tema, pero agradeció la oportunidad de abrir otra puerta en su intimidad. Podría escribir un libro sobre eso. ¿Honestamente quieres saber más?, preguntó con un tono decididamente insinuante. Oh, bueno, tengo curiosidad, admitió ella mordiéndose los labios. Eso es algo que no debería de hacer tan descuidadamente, comentó señalando los labios de la joven. ¿Qué? Morderte los labios de esa manera. No tienes idea de lo que eso provoca en la mente de un hombre, declaró insolentemente, mientras sus dedos trazaban sus labios. Tal vez pudiéramos empezar con eso en mi exhaustivo recuento de mis divagaciones mentales sobre ti.
Pero debes prometerme algo antes de que empecemos. ¿Por qué presiento que quieres algo a cambio de lo que me vas a revelar?, preguntó ella con una impertinencia que igualó el tono directo que él estaba usando. Claro, todo en esta vida tiene un precio, mi señora. Está bien, di tu precio por un vistazo a tus fantasías. Lo retó con una mirada cargada de coquetería. ¿Que me permitirás hacerlas realidad? Alrededor de una semana después, Richard Granchester visitó finalmente a su hijo. Como había sido acordado días antes, los Granchester habían convenido en reunirse en la casa de Terrence después de la cena, para asegurarles privacidad. La servidumbre había sido excusada antes de la llegada del duque. La misma señora Graham abrió la puerta para recibir a su suegro y tras las cortesías habituales lo condujo a la biblioteca de Terrence, donde éste lo esperaba. Una vez que dejó solos a los dos hombres, Candice corrió a la ventana del comedor y la abrió para ver la calle. Como lo había sospechado, el chofer y el secretario del duque se habían quedado en el auto como en la ocasión anterior. Esta vez, sin embargo, la temperatura estaba descendiendo y el sol ya había caído en el horizonte. Siguiendo en su buen corazón, la joven descendió a la planta baja, cruzó la calle e invitó una taza de té a los hombres. Al principio ambos se desconcertaron ante la invitación. Se miraron uno al otro con incredulidad durante unos segundos, antes de que el secretario pudiera contestar. No creo que sea apropiado, milady. Bueno, tal vez si nos presentamos primero, las cosas serían menos incómodas. Podrían salir del auto caballeros. Aún inseguros e impactados de que ella los llamara caballeros, los dos hombres obedecieron a la joven. Bueno, Candy empezó tendiendo su mano. Una vez que los tres estaban cara a cara, la mayoría de la gente cree que mi nombre es Candice Graham, pero para ustedes supongo que puedo presentarme con seguridad con mi nombre real. Candice White Granchester. Edward Perkins, milady, dijo el secretario, aún sorprendido por el cálido apretón de manos de la joven. John Samuels, milady, dijo el chofer, igualmente confundido por la situación. Candy, un poco divertida con la formalidad de los dos hombres, decidió ignorar el modo en el que se estaban dirigiendo a ella. Tras el primer apretón de manos, simplemente los guió hacia su apartamento. Una vez ahí, los invitó al comedor y les sirvió el té que les había prometido. Ser invitado por un miembro de la familia Granchester a tomar té en un lugar distinto a las habitaciones del servicio era ya bastante extraño para los dos hombres. Pero qué dicho miembro de la familia se sentara con ellos para disfrutar juntos el té. Era casi el fin del mundo. Bueno, pues, señor Perkins, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando con mi suegro?, preguntó Candy con naturalidad a manera de empezar la conversación una vez que hubo sentado frente a ambos hombres. Perkins, que era un hombre alrededor de 50 años, de constitución fuerte y casi calvo, la miró con incredulidad. Los miembros de la familia a quien servía nunca lo trataban de señor, apenas dirigiéndose a él con su simple apellido. 20 años, señora, contestó él, tímidamente pensando que tal vez en los Estados Unidos era normal que se tratara así a los miembros del servicio. Los americanos son una raza extraña, pensó. Eso es mucho tiempo, señor Perkins. ¿Y usted, señor Samuels? ¿Cuánto tiempo ha estado en su puesto?, continuó la charla Candy.
25 años, señora, dijo Samuels, quien debería estar por cumplir los 50 años y tenía unos expresivos ojos oscuros. Así que supongo que ambos conocieron a mi marido cuando era niño. Era travieso. ¿El marqués?, preguntó Perkins, sintiéndose menos incómodo a medida que el té calentaba su cuerpo, que había estado prácticamente congelándose en el auto. Bueno, señora, no lo veía muy seguido, porque él estaba ya en el colegio cuando entré al servicio de su gracia, pero las pocas veces que pude convivir con él, lo recuerdo como un niño muy callado. Candy estaba sorprendida por el título dado a Terence, pero lo hizo a un lado, recordándose comentarlo después con su marido. «Seguramente usted recuerda más sobre él, señor Samuels», preguntó el chofer. «Oh, sí. El duque me contrató el año en que regresó a Inglaterra tras la muerte de su padre. Recuerdo que su señoría era como cualquier niño cuando era pequeño, señora. Era algo curioso, siempre haciendo preguntas. Tiempo después lo dejé de ver tan seguido. Estaba siempre en el campo con sus tutores y después en la escuela. En las pocas ocasiones que le veía, se notaba taciturno, si se puede decir. Debe de haber sido el efecto de la estricta escuela en la que estudiaba, supongo». «Ya veo», contestó Candy, guiando la conversación mientras el duque y su hijo hablaban en la biblioteca. Cuando el duque entró a la habitación donde Terence lo recibió, sintió un fuerte deseo de abrazar a su hijo. Sin embargo, al ser un Granchester, mantuvo sus impulsos bajo control y su orgullo en lo más alto. Pensó que las confesiones que iba a hacer esa noche eran lo suficientemente humillantes como para añadir sentimentalismos innecesarios a la entrevista. Además, muy probablemente, Terence no permitiría un despliegue inesperado de afecto. Así pues, solamente asintió con la cabeza a manera de saludo. «Ha pasado mucho tiempo, su gracia», dijo Terence usando el tratamiento más formal y distante que le era posible, mientras se volvía a verlo desde la ventana frente a la cual estaba parado. «Así es, Terence», dijo el duque con una voz que era algo más grave que la de su hijo, aunque muy similar en color y textura. «¿Gusta sentarse?», ofreció Terence caminando hacia la estancia de la biblioteca. Los hombres se sentaron uno frente a otro, y aun cuando Terence le ofreció té a su padre, el duque declinó diciendo que acababa de cenar. «Antes de decir cualquier otra cosa, Terence, quiero agradecerte tu disposición para tener esta conversación». El joven, con el codo recargado en el reposabrazos del sillón y 2 dedos en su sien derecha, observó a su padre con reserva. «No soy yo quien debe recibir su agradecimiento», dijo fríamente el joven. «Debe agradecerle a mi esposa, ya que ella hizo todo lo que estaba en su poder para que tuviéramos esta conversación. Tu elección de esposa parece afortunada», admitió el duque, y su cara tenía la misma expresión ilegible que la de su hijo. «Lo es, señor, pero seguramente no ha venido hasta Estados Unidos solo para felicitarme por mi boda». «Estás en lo correcto. Mis motivos son de una naturaleza menos festiva». «¿Puedo preguntar sobre ellos?», invitó Terence con un ligero movimiento de su ceja izquierda. «Ciertamente.
Ha pasado algún tiempo ya desde que me di la oportunidad de revisar alguna de las decisiones más importantes que he tomado en la vida. Comenzó el duque e hizo una breve pausa, tal vez buscando las palabras más apropiadas. Como resultado de esta valoración, encontré algunas cosas de las cuales decididamente me arrepiento, tales como... Preguntó Terence, y su padre notó un sutil desafío en su tono. Como aquellas relacionadas con tu madre, mi esposa, y tú, Terence. Esta vez, Terence no pudo reprimir que se le escapara una sofocada risa burlona mientras cambiaba de posición en la silla. Una historia más bien vulgar, puedo decir. Un hombre, 2 mujeres y un hijo bastardo, fue el comentario cáustico de Terence. En otros tiempos, Richard Granchester se hubiera ofendido por las palabras impertinentes de Terence, pero ahora sabía que la disposición para hablar que su hijo había demostrado no implicaba que estaría dispuesto a escucharlo. Oh, no. Estaba preparado para una conversación que por momentos iba a ser desagradable, tal vez hasta ofensiva. Tristemente, tienes razón, aceptó el duque. Muchos hombres comparten conmigo el mismo deshonor. Ante esta última frase, los ojos de Terence se encendieron en una llama azul. Honestamente, señor, si cruzó el Atlántico solo para decirme cuánto deshonor trajo mi existencia a su vida, hijo, por lo menos hazme el favor de escuchar lo que tengo que decir antes de que empieces a cambiar el sentido de mis palabras. Lo interrumpió el duque, tratando de calmar la defensiva actitud de su hijo. No quise decir que te considerara una causa de vergüenza. Es más bien lo contrario. Terence recordó algo que Candy le dijo sobre su tendencia a interpretar las palabras del prójimo del peor modo posible. Con este recuerdo en mente, los hombros del joven se relajaron. Está bien, continúe, dijo el actor en un tono más calmado, a manera de invitación para que su padre continuara su discurso. Terence, quiero ser honesto contigo acerca de mis sentimientos en todo este asunto personal. Así que, primero que nada, debo admitir que no me siento orgulloso de la manera en que manejé mi relación con tu madre. Por largos años decidí estar enojado con ella, cuando la verdadera ofensa había venido de mi parte. Culpar a otros es ciertamente más fácil, fue la respuesta de Terence, pero esta vez su voz no era ni mordaz ni acusatoria. De hecho, había algo de melancolía en su tono. Los detalles de su pelea reciente con su esposa aún estaban frescos en su memoria. Tienes razón, hijo. Es más fácil, pero al final solo nos lleva a mayor decepción y dolor. Enfrentar la verdad hubiera sido mucho más sabio y menos doloroso. ¿Sobre qué verdad habla, señor? Hablo sobre mis sentimientos por Eleanor, explicó Richard Granchester, su voz cambiando ligeramente al mencionar a la madre de Terence. Esos sentimientos que equivocadamente consideré como un enamoramiento pasajero cuando la conocí por primera vez. Fallé al tratar de entender mi propio corazón y como el joven, fanfarrón e imprudente que era, siempre pensé que podía terminar la relación cuando fuera necesario,
pero no tomé en cuenta que me enamoraría de ella y que ella quedaría embarazada. Cuando me enteré de que estaba esperando un hijo, mi hijo, mi alegría fue inmensa, pero también mi angustia. Dijo, alegría. Pensó Terrence, impactado por la elección de palabras de su padre. Incapaz de leer la reacción de su hijo bajo la máscara que Terrence estaba usando, el duque continuó su relato. De repente me sorprendí deseando que ambos, Eleanor y la criatura, pudieran estar bajo mi protección, ligados a mí por el resto de mi vida. Pero mi estatus y crianza me cegaron. El matrimonio era impensable. Cuando mi padre me propuso hacer un trato con Beatriz para que ese bebé pudiera ser mi heredero legítimo si era un niño, agradecí la posibilidad. Claro que eso sacaba a Eleanor del cuadro, pero estúpido y joven como era, quise creer que se podía encontrar una solución con la que pudiera ganar todo y no perder nada. Eso es difícil que suceda cuando grandes cosas están en juego, señor. Intervino Terrence, aún capaz de seguir la conversación a pesar de los sentimientos violentos que las palabras de su padre estaban despertando en él. Lo sé ahora, Terrence, pero en ese entonces pensé que podía convencer a Eleanor para cumplir con el trato y seguir siendo mi amante al mismo tiempo. ¿Y a eso le llama honor?, retó Terrence a su padre, enfurecido ante la mención de su madre en esos términos. Parece que la única que sabía lo que significaba la palabra honor en toda esta historia era tu madre, Terrence. Ella te entregó convencida de que era lo mejor para ti, pero no consintió estar bajo la sombra de Beatriz por el resto de su vida. Como hombre maduro, ahora comprendo la grandeza de su decisión, pero en ese tiempo estaba furioso con ella, cuando me expulsó de su cama y de su vida porque no acepté divorciarme de Beatriz. Creí que moriría, pero no lo hice. En su lugar, me volví amargado y rencoroso. Ahora sé que mi cólera era mi reacción defensiva ante el dolor que sentí porque la había perdido. Pensé que mi amor se había convertido en odio. Sin embargo, la verdad es que continuaba amándola, claro que con un amor egoísta y destructivo. Terrence estaba estupefacto ante la franqueza de su padre. Aún así, difícilmente entendía por qué lo había escogido a él para revelar estas cosas. ¿No cree que yo no soy la persona correcta para hacer todas esas confesiones, señor?, preguntó el joven. Me ha costado mucho reunir el valor y la presencia del ánimo para decirte todo esto, Terrence. Es embarazoso para un padre confesar este tipo de cosas a su hijo. Sinceramente, espero que tú nunca tengas que entablar una conversación semejante con algún hijo tuyo. Pero ahora estoy convencido de que es la única manera en que puedo explicar claramente la manera en que actué contigo. Quiero que sepas que deseé al hijo de Eleanor con todo mi corazón, incluso si hubiera sido una niña. Hubiera hecho mi mejor esfuerzo por protegerla. Pero cuando naciste tú y me di cuenta de que podía mantenerte a mi lado como mi heredero legítimo, sin duda, el momento más feliz de mi vida. Terrence necesitó todas sus habilidades histriónicas para permanecer sereno ante esta última confesión.
El joven apenas podía creer que en verdad estaba escuchando a su padre decir que su nacimiento era su recuerdo más querido. Una vez más, el duque no podía adivinar el tremendo efecto que sus palabras tenían en el corazón de su hijo. Así que simplemente continuó con su historia. Desafortunadamente, por mucho que mi corazón se hinchara con tan solo verte, cuando finalmente regresé a Inglaterra para convertirme en el duque, el recuerdo de Eleanor era como un clavo ardiente en mi pecho. Cada vez que te veía, el dolor del rechazo de Eleanor me punzaba una vez más. Lo que era peor, al crecer, te parecías más a ella. Cada vez que veía tus ojos, eran los ojos de Eleanor los que veía. Algunas veces pensaba que no podía soportarlo más, y en mi debilidad temí que terminaría tomando el primer barco a Estados Unidos para arrojarme a sus pies. Una vez, hace más de 20 años, estuve muy cerca de hacer algo así. Viendo la mirada interrogante en los ojos de su hijo, el duque se dio cuenta de que tendría que dar más detalles sobre aquella ocasión. Tal vez tengas una ligera memoria de la vez en que te llevé a Escocia conmigo, cuando tenías 5 años, con la intención de reunirnos con tu madre lejos de miradas indiscretas. Ante esta mención, Terence identificó fácilmente la ocasión a la cual su padre estaba aludiendo. De hecho, aquel evento se había grabado entre los recuerdos de su infancia como una rara experiencia dichosa que fue seguida de sucesos terriblemente dolorosos. Continuará. Vaya, vaya, chicas, ¿quién iba a imaginar que papá suegro, que en esta historia no es muy grato que digamos, iba a abrir su corazón? Yo me imagino la cara de Terry de estupefacción viendo a su padre hablar con tanta sinceridad sobre su madre y él. Y vaya que esa parte donde le comenta a Richard que lo expulsó de su cama, a Terry le ha de haber pegado y comprendió bastante ese punto. Denle like a la narración, chicas. Les deseo un maravilloso inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño por estar aquí conmigo cada noche. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.